La indignante actitud racista que siempre caracterizó a los estadounidenses terminó formando a quien se consideraría uno de los mayores y más influyentes líderes negros en la historia de Norteamérica. En una entrega más de biografías, hoy hablaremos de Malcolm X, pero para ello, hagamos un poco de historia. Su verdadero nombre era Malcolm Little. Nació el 19 de mayo de 1925 en Nebraska, en una familia de 7 hijos. Earl Little, el padre de Malcolm, era un sacerdote influenciado por las ideas de Marcus Gray, un activista negro de origen jamaiquino. Little argumentaba que los negros nunca serían libres y que tenían que regresar a África. La madre de Malcolm, Louise, era secretaria en un sindicato que defendía los derechos de los negros. El padre de Malcolm recibió amenazas de muerte con frecuencia debido a sus opiniones, y su casa fue incendiada en 1929, cuando Malcolm tan solo tenía 4 años. Los bomberos y policías blancos se limitaron a observar cómo la casa se quemaba sin mover un solo dedo, pues al fin y al cabo era solo la casa de otro negro más. A los 6 años, Malcolm se quedó sin padre, ya que este fue encontrado muerto en las vías de un tranvía en 1931. Y como la policía no tenía muchas ganas de investigar, registró su muerte como accidente, pero la familia nunca se creyó esta versión oficial. Sin embargo, este no sería el final del sufrimiento del pequeño Malcolm, pues a los 12 años su madre perdió el equilibrio mental y fue ingresada en un manicomio, donde permanecería por 26 años. Tras el ingreso de Louis en el manicomio, Malcolm y sus hermanos fueron entregados a familias protectoras. Malcolm diría tiempo después que sentía que estas familias los trataban como si fuesen objetos de adorno. Posteriormente, Malcolm se estableció en Harlem con una hermanastra y estuvo involucrado en delitos de droga y robos, así como varios disturbios. Finalmente fue condenado a 10 años de prisión en 1946 bajo cargos de hurto. En aquel momento contaba con apenas 21 años. Este suceso constituyó uno de los puntos de inflexión en su vida, pues le permitió doblar el destino que le habían impuesto sus mayores. Todavía Malcolm recordaba cuando de pequeño le dijo a su maestra que cuando él fuera grande quería ser un abogado. Sin embargo, la maestra le dijo que eso era una tontería porque él era negro. Era mejor que fuera carpintero. Sin embargo, Malcolm vio el lado bueno de la prisión, pues pasó sus días en contacto con los libros y pudo tener la capacitación que siempre había querido. Además, se vio influenciado por sus hermanos que lo guiaron en las opiniones del movimiento de la Nación del Islam, que a aquel momento estaba liderado por Elijah Muhammad, quien defendía el nacionalismo negro, por lo cual Malcolm se convirtió al Islam. Tiempo después, en una ocasión diría: si una persona necesita pensar, el mejor lugar al que puede ir, si me preguntan, después de la universidad, es una prisión. En 1952, tras dejar la prisión, Malcolm visitó al líder de la Nación del Islam. Entonces, como muchos miembros de la Nación del Islam, cambió su apellido a X, algo que hizo también el famoso boxeador Cassius Clay al cambiar su nombre a Muhammad Ali. Malcolm explicó el cambio de su nombre de esta manera: la X musulmana simboliza el verdadero apellido africano que él nunca podría conocer. Para mí, mi X reemplaza el nombre de amo blanco que algún diablo de ojos azules impuso a mis antepasados paternos. La Nación del Islam creía que la gente negra era superior a la gente blanca y que la desaparición de la raza blanca era inminente. Cuando fue interrogado acerca de sus declaraciones de que los blancos eran diablos, Malcolm X dijo que la historia demuestra que el hombre blanco es un diablo. Enumeró algunas de las razones históricas que a su juicio apoyaban su argumento. Cualquiera que viole y saquee, y esclavice y robe y lance bombas en pueblos, cualquiera que haga estas cosas no es más que un diablo. Cuando fue ministro de la Nación del Islam, Malcolm X dijo que el Islam era la verdadera religión de la humanidad negra y que el cristianismo era
era la religión del hombre blanco que había sido impuesta a los afroamericanos por sus amos. Dijo que la nación del Islam seguía al Islam de la misma manera que se practica en todo el mundo. Sin embargo, las enseñanzas de la nación del Islam variaban de las de otros musulmanes, debido a que estaban adaptadas a la únicamente lamentable condición de gente negra en América. Sin embargo, esta diferencia entre el Islam solo la vería Malcolm mucho tiempo después. Si bien el movimiento por los derechos civiles luchaba contra la segregación racial, Malcolm estaba a favor de la completa separación de los afroamericanos de los blancos. La nación del Islam propuso la creación de un país para las personas negras en el sur de Estados Unidos como una medida provisional hasta que pudieran cumplir con su sueño, que era regresar a África. Por todas las declaraciones de Malcolm, el FBI le abrió un archivo en marzo de 1953 tras haberse declarado a sí mismo como un comunista. Pronto el FBI centró sus preocupaciones sobre la posible asociación del rápido ascenso de Malcolm en la nación del Islam con el Partido Comunista. Otra situación que sería un punto alto en la carrera de Malcolm fue que tras una emisión de televisión en la ciudad de Nueva York acerca de la nación del Islam en 1959, pronunció el discurso "El odio que produce el odio". Allí Malcolm X se dio a conocer a un público mucho más amplio. Este suceso fue un punto de inflexión en su relación con la opinión pública. Los representantes de los medios de comunicación impresos, la radio y la televisión frecuentemente pedían su opinión sobre casi cualquier cuestión. También fue tratado como un portavoz por periodistas de otros países. En septiembre de 1960, Fidel Castro llegó a Nueva York para asistir a la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En vez de hospedarse en un hotel exclusivo y de alta categoría, se hospedó en el económico Hotel Teresa en Harlem. Malcolm fue un miembro prominente de un comité de Harlem encargado de dar la bienvenida a Castro y a otros líderes del mundo que se encontraban con él. Castro estaba tan impresionado por Malcolm que solicitó una reunión privada con él. Sin embargo, la influencia de Malcolm X sobre la comunidad negra no dejaba tranquilos a los estadounidenses, y mucho menos lo hacían sus explosivas declaraciones. Por ejemplo, cuando se le preguntó qué opinaba acerca del asesinato de Kennedy, la respuesta del ministro negro, por demás críptica, dejó entrever que creía que solo estaban recibiendo su merecido. Por eso le había sucedido lo que le sucedió al difunto mandatario. Así fue como pasó a la posteridad su famosa y reinterpretada frase: "Los pollos que vuelven a casa a dormir". Cuando los pollos regresan a casa a dormir, no me siento triste, sino que me alegro, dijo él. Estos comentarios lo pintaban de cuerpo entero en cuanto a sus opiniones, pues él no creía en la resistencia pacífica, sino que si tenían que usar la violencia para conseguir sus derechos, él no estaba en contra, pues en su opinión, no había nada más racista que creer que cuando un blanco usa la violencia para defenderse, le llaman legítima defensa, pero cuando lo hace un negro, es incitación a la violencia. Sin embargo, como es de esperarse, los comentarios de Malcolm X provocaron una protesta pública generalizada. La nación del Islam, que había emitido un mensaje de condolencia a la familia Kennedy, ordenó a sus ministros no hacer comentarios sobre el asesinato. Aunque mantuvo su puesto y rango de ministro, se le prohibió hablar en público durante 90 días. Esta y otras situaciones llevaron a otro punto de cambio en su vida y pensamiento, cuando el 8 de marzo de 1964 Malcolm X anunció públicamente su ruptura con la nación del Islam. Dijo que aún era musulmán, pero dio a entender que la nación no podía hacer mucho más por los negros, pues su campo de acción estaba limitado por sus creencias religiosas, debido a sus rígidas enseñanzas, ya que Malcolm creía en la necesidad de crear un brazo político para visibilizar el trato inhumano que recibían en los Estados Unidos. Además, anunció su intención de trabajar con otros líderes de derechos civiles, lo cual no era posible mientras formara parte de la nación del Islam. Otro suceso que cambió la vida de Malcolm fue su compañerismo con varios musulmanes sunitas, quienes alentaron a Malcolm X a aprender realmente sobre el Islam. Esto
Esto hizo que nuestro amigo Malcolm pronto se convirtiera al sunismo y decidió hacer su peregrinación a la Meca. Sus experiencias en ese viaje contradijeron radicalmente las enseñanzas de separación racial y otras creencias aprendidas dentro de la nación del Islam, e impactaron grandemente sobre el pensamiento y la persona de Malcolm. A pesar de que ya no pedía la separación de los negros de los blancos, Malcolm X siguió utilizando su fama en aumento para abogar por el nacionalismo negro, que él definía como la autodeterminación para la comunidad afroamericana. En los últimos meses de su vida, sin embargo, Malcolm comenzó a reconsiderar su apoyo al nacionalismo negro tras descubrir que la mayoría de los revolucionarios de África del Norte eran blancos. Aunque algunos creen que su repentina moderación lo convertiría en un líder más político, al parecer esto no le evitó los problemas que se venían tejiendo detrás de su trayectoria. Por ejemplo, tenemos el caso del aumento de las tensiones entre Malcolm X y la nación del Islam. Y estos muchachos no se andaban con chiquitas, pues en febrero de 1964, un miembro del templo número 7 había dado órdenes por parte de la nación del Islam de conectar explosivos en el coche de Malcolm. Conscientes de que él y su familia estaban en peligro, Malcolm decidió junto a su gente el tomar medidas efectivas. De hecho, quedó para la posteridad una foto que la revista Life publicó de Malcolm portando una carabina mientras miraba por una ventana. La imagen intentaba mostrar su decisión de defenderse, a sí mismo como también a su familia, de las amenazas de muerte que recibía. Pero la nación del Islam iría más allá de solo amenazar a Malcolm. En junio de 1964 puso una demanda reclamando la vivienda de Malcolm en Queens. La demanda fue un éxito y Malcolm recibió la orden de desocupar la casa. El 14 de febrero de 1965, la noche antes de una audiencia programada para aplazar la fecha del desalojo, la casa fue incendiada. Malcolm y su familia sobrevivieron y nadie fue acusado del delito. Los atentados y amenazas contra Malcolm no disminuirían con el tiempo, sino más bien intensificarían, pues la Iglesia de la Nación del Islam no le perdonaría el cambio de pensamiento de Malcolm, quien ya no apoyaba la supremacía negra, sino más bien comenzó a luchar por los derechos de las minorías, sin importar la raza o religión. Esta escalada de violencia tendría su culminación el 21 de febrero de 1965, cuando en el auditorio Audubon Ballroom de Manhattan, Malcolm comenzó a hablar en una reunión de la Organización de la Unidad Afroamericana. Entonces, en un momento dado, estalló un alboroto entre la multitud, todo guionado obviamente para causar una distracción. Un hombre se levantó entre el público y gritó: «Negro, quita las manos de mi bolsillo». Mientras los guardaespaldas de Malcolm acudieron a ver lo que ocurría, otro hombre en el auditorio aprovechó para ponerse de pie justo enfrente de la plataforma donde estaba de pie Malcolm y le descargó un disparo en el pecho con una escopeta recortada. Al momento, dos personas más se pusieron de pie entre el público y le dispararon entre los tres cerca de 20 tiros. Uno de los asesinos fue capturado y golpeado por la muchedumbre, pero los demás lograron escapar. Malcolm X fue declarado muerto poco después de llegar al centro médico de la Universidad de Columbia. No había alcanzado a cumplir 40 años. Malcolm pasaría a convertirse en un símbolo mundial debido a su lucha por la igualdad y la justicia. Sabía que la comunidad negra era odiada en los Estados Unidos y veía como única solución la separación de la sociedad y, por qué no, la utopía de volver al continente negro, donde entrarían en contacto con sus raíces, arrebatadas por los esclavistas blancos a sus antepasados. Pues para Malcolm no pensaba que el racismo se curaría solo con buena voluntad. En particular, Malcolm X se convirtió en héroe de los pueblos musulmanes, los cuales buscaban una identidad nueva, todo gracias a su postura carismática, su vocabulario directo y su fuerte retórica. Así concluimos una biografía más en el canal. Y ya sabes, si te gustó dale like, suscríbete, comenta y comparte. Síguenos en las redes sociales del canal y será hasta el próximo video. Muchas gracias.